Hola, en este video continuaremos nuestra serie de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado. Ahora vamos a hablar del método 3, ecuaciones exactas. Vamos a comenzar con este ejercicio, que es el número 3 de los ejercicios de este tema. Dice 5x más 4y, todo eso por dx, más 4x menos 8 por dy igual a 0. Antes de comenzar, vamos a ponerlo esto en la forma como estamos acostumbrados para hacer la pregunta de qué es lo que nos pide la ecuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar este objeto del otro lado del igual restando y nos queda 4x menos 8y cúbica, todo eso por dy es igual a menos 5x más 4y, todo eso por dy, todo eso por 5x más 4y paso restando con el dx. Ahora este dx lo voy a pasar dividiendo y lo tenemos aquí. Y este objeto lo vamos a pasar dividiendo. Concluimos que dy dx es igual a menos 5x más 4y sobre 4x menos 8y cúbica. Y llegamos a esta forma que vimos ya que se llama forma estándar. Esta está ya en forma estándar, la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria, la de nuestra curveada, de primer grado, porque la máxima derivada es la primera, no lineal, porque no todas las y están a la 1. Nos está pidiendo una función y que no conocemos que es su derivada, es lo mismo que menos 5x más 4 veces esta función que no conocemos sobre 4x menos 8 veces esa función que no conocemos al cubo. Nada más. ¿Cuál es esa función que cumple ese requisito? Para resolverlo, nosotros intentamos con nuestros primeros dos métodos y vemos que esta no es variable separable porque no puedo reescribir esto como una función de x por una función de y. Pues están más y menos, no puedo cancelar o no lo puedo separar. No hay nada que pueda hacer para que lo reescriba en forma de variables separables. Tampoco la puedo reescribir en la forma de lineal del video anterior. El hecho que aparezca una y cúbica ya no es no lineal. No podemos hacer nada que aparezca de y de x más alguna función por una sola y igual a otra función. Hay aquí varias y, es imposible. Sin embargo, esta se puede resolver. Para resolverla vamos a utilizar ese tercer método que se llama ecuaciones exactas. Para utilizar el método de ecuaciones exactas, la forma, vamos a poner esto a este lado, vamos a anotar aquí la teoría. Para hablar de ecuaciones exactas, primero debemos reescribir la ecuación de manera que estén aquí alguna función con cosas de x y y multiplicadas por dx más algunas otras cosas de x y y. O sea que aquí en ese paréntesis pueden aparecer números x o y multiplicados por dy igual a 0. O más formalmente, a este le llamamos, a toda esa función, le llamamos m mayúscula. M, y recuerda que entre paréntesis lo que nos recuerda es de quién depende. M de x, y es una función que le llamamos m, como le podemos llamar f o k, que depende de x y de y, que es lo que se está pidiendo aquí. Entonces vamos a decir m de x más n, que también depende de x y de y, por dy igual a 0. A este que está aquí le vamos a llamar forma diferencial. A este anterior, cuando está dy de x igual a algo, le llamamos forma estándar. A este que está acá le vamos a llamar forma diferencial. De hecho, el ejercicio original ya estaba en forma diferencial. Fíjate que tenemos aquí
una función de x y de y aquí otra función que depende de x y de y está igualado a 0. Tenemos m por dx más n por dy igual a 0. El ejercicio original ya estaba en forma diferencial. Entonces, si no estuviese en forma diferencial, si nosotros nos hubiéramos enfrentado con este ejercicio original, después de álgebra, aplicar álgebra, llegaríamos a esta forma diferencial, de forma estándar a forma diferencial o viceversa. Ya que tenemos una ecuación en forma diferencial, para nosotros ver si podemos utilizar el método, porque no siempre se puede utilizar, vamos a aplicar un criterio. Vamos a ver el criterio, a ver si podemos utilizar la ecuación exacta. Vamos a ver si esta forma diferencial, si está exacta. Para resolverlo, necesitamos verificar que la derivada de m con respecto a y, la derivada parcial de m con respecto a y, es lo mismo que la derivada parcial de n con respecto a x. Eso lo encuentras en la página 62 del libro. Derivada de m con y igual a n con x. Si estás tomando cálculo diferencial, digo cálculo vectorial, ya viste cómo calcular esta derivada y también que se llama, en la otra notación, parcial de m con respecto a y, y esa se llama parcial de n con respecto a x con la de curveada. Las dos notaciones son las mismas, así como decir y' o de y de x está atribuido a las dos personas que descubrieron cálculo. Entonces, ese es el criterio que vamos a llevar. Voy a explicar ahorita rápidamente cómo se calcula una derivada parcial. Si ya conoces ese método, pues te puedes brincar a la solución de las ecuaciones. Platiquemos rápidamente de las derivadas parciales. Si nosotros tenemos una función, por ejemplo, z es igual a 3x cuadrada menos 2xy más y, vemos que esa función z depende de x y de y. Voy a sacar las derivadas parciales, por ejemplo, z sub x, vemos que se puede escribir también como derivada parcial de z con respecto a x. Lo único que significa es que solo x es variable. En este caso, la y se trata como un número. Por lo tanto, para tú sacar la derivada, vas a ver esto, vas a asumir que la y es un número y entonces tú vas a decir z sub x es igual. Y vas a derivar con las mismas reglas de derivación. La derivada de 3x cuadrada, el número 3 sale por reglas de derivadas. Y la derivada de x cuadrada es 2x. Cuando tú ves este siguiente objeto, vas a decir los números salen, que es el menos 2y, que y es número, y multiplicas la derivada de x, que es un 1. El 2 y el y salieron porque son números, la y es número. Por último, más 0. La derivada de un número es 0. Y concluiríamos que z sub x es 6x menos 2y. Listo. Si calculamos ahora z sub y, voy a ponerlo aquí abajo. Si calculamos z sub y, que es lo mismo que la derivada parcial de z con respecto a y, ahora es al revés. Solo la y es variable. X es un número. Entonces voy a hacer la misma lógica que hice ahorita, pero ahora la X es un número. Por lo tanto, yo veo esto, 3x cuadrada, su derivada es 0 porque X es un número. 3 por un número al cuadrado es un número y su derivada es 0. El segundo
el menos 2x, que son números, ambos salen, y lo único que tengo que hacer es multiplicar por la derivada de y, que es un 1, más para el tercer objeto, la derivada de esa y es un 1. Por lo tanto, simplificando, z sub y en este caso sería menos 2x más 1. Estas son las derivadas parciales de esta función original que acabo de inventar. Ok, continuamos. Entonces, para nuestro método necesitamos verificar que estas dos derivadas parciales sí sean iguales. Si sí son iguales, entonces decimos que es una ecuación exacta y podemos utilizar el método. El método va a consistir en, vamos a poner primero, vamos a integrar a m con respecto a x. Vamos a integrar a m con respecto a x. Esa función le vamos a llamar f. Después de integrar, vamos a poner una constante de integración, pero la constante de integración le vamos a llamar g. El segundo paso, vamos a derivar f con respecto a y e igualar a m para despejar g' de y. Tercer paso, integrar, vamos a ponerlo, integrar g' de y con respecto a y sustituir en f. Sustituir en f la solución de la ecuación diferencial es f igual a 0. Entonces, vamos a explicar todo esto con el ejercicio que ya seleccioné. Ya tenemos toda la parte de la teoría aquí. Entonces, para este ejercicio que seleccioné, vamos a borrarlo de la forma estándar porque ya vimos que no nos llevó a nada. No lo pudimos resolver ni por variables separables ni por lineal de primer orden. Entonces vamos a resolver esta en el método que le corresponde, que es ecuaciones exactas. Lo primero que hacemos es identificar m. Vemos que m es 5x más 4y. Vemos que n es igual a 4x menos 8y. Lo siguiente es el criterio. Vamos a encontrar cuánto vale m sub y. Dijimos que m sub y es derivar todo esto con respecto a y, o sea que x es un número. Si x es un número, esta derivada es 0, porque por un número es un número y su derivada es 0. La derivada de 4y con respecto a y es 4. Ahora calculemos n sub x. La derivada de 4x es 4. La derivada de este número es 0. Como estos dos objetos son iguales, incluimos la ecuación diferencial es exacta al método. Dije que lo primero que hay que hacer es decir que f, paso 1, f es igual a la integral de m, donde m es 5x más 4y con respecto a x. Con respecto a x significa que es un número, es lo único que hay que recordar. Por lo tanto, f es igual a la integral de 5x es 5x cuadrada sobre 2. La integral de 4y es el número 4y por x. O sea que la integral de 8 con
respecto a x es 8x. La integral de un número es el número por x. Como estoy haciendo con respecto a x, y es un número. Por lo tanto, la integral de este número es ese número por x. No vayas a poner 4y cuadrada sobre 2 porque no estamos integrando con respecto. Como ya integramos, falta la constante de integración. Ahora, en lugar de c, dijimos que vamos a poner g de y, lo que anotamos por acá. ¿Qué significa g de y? Alguna función que depende de y. Necesitamos encontrar. Que continúa en el segundo paso. El segundo paso dice derivar a esa f con respecto a y. Entonces, voy a derivar esta f con respecto. Y si te fijas, esta f tiene tres objetos. Pues la regla de la derivada dice que derivemos cada uno. La derivada de este primer objeto con respecto a y es un 0, porque con respecto a y, x es número. La derivada de este objeto con respecto a y es 4x, porque 4x y la derivada de y es 1. Y la derivada del último objeto, pues se llama. Con el paso 2, igualar con n para despejar g' de y. Entonces, esto que está aquí lo voy a igualar con n, donde arriba dije que n es 4x menos 8y cúbica. Ahí está n arriba. Y si yo me enfoco en esta ecuación y quiero despejar para g', pues veo que ellos se cancelan y concluyo que g' de y es igual a menos 8y cúbica. G' vale menos 8y cúbica. Ya terminé el paso 2 porque ya despejé g'. El paso 3 dice integrar g' de y con respecto a y sustituir en f. El paso 3, integrar con respecto a y, integrar con respecto a y. ¿Por qué? Porque la integral de una derivada nos va a quedar simplemente como g de y. La integral con la derivada se cancelan. Y del otro lado me queda menos 8 que sale. La integral de y a la 3 es y a la 4 sobre 4 más una constante porque ya integré. Y aquí en el mismo paso 3 dice que sustituye en f. Entonces, esta g la voy a poner en esta g. La voy a sustituir en f. Y concluyo que f vale 5x cuadrada sobre 2 más 4xy, si lo pongo en orden, más g de y, donde g de y es menos 2y cuarta, simplificando los números, más una constante. La solución de la ecuación diferencial es sustituir f con un 0. Entonces, voy a sustituir esta f con un 0 y la respuesta es 5x cuadrada sobre 2 más 4xy menos 2y cuarta es igual a 0 porque sustituye con un 0. O en ocasiones el autor pasa esta constante del otro lado con el signo contrario, que dijimos que más menos constante es lo mismo. Entonces lo puedes escribir de esta manera o con el igual a 0 es exactamente lo mismo. La que está aquí es la solución de esa ecuación general, porque depende de una constante implícita. No podemos despejar para allí. Fíjate que aquí está ya la cuarta, aquí está ya la 1. Es imposible despejar para allá. Por lo tanto, es una ecuación implícita. Y esta que está aquí es la respuesta de esta de aquí arriba. Vamos a copiarla o a traerla aquí abajo. Vamos a copiar. Ok.
Entonces, esta fue la ecuación original, la del lado izquierdo. Y estamos diciendo que la acá es la respuesta. Para verificar la respuesta, tenemos que derivar y sustituir acá o llegar a ella. Si nosotros utilizamos derivación implícita, porque es una ecuación implícita, pues lo que decimos es que derivamos ambos lados. La derivada va a ser, la derivada de 5x cuadrada sobre 2, pues es 5x, ¿cierto? Porque es 5 medios por 2x. Y si utilizamos derivación implícita, pues aquí iría un dx de x, que se va a hacer un 1. Luego tengo 4 que multiplica a, tengo un producto. Si recuerdas derivación implícita, la regla es la primera, por la derivada la segunda, que es un 1, pero anotamos de y de x, porque derivamos y con respecto a x, más la segunda, que es y, por la derivada de la primera, que es un 1, y anotamos dx sobre dx, porque derivamos a x con respecto a x, el 4. Después sigue menos 2 por la derivada de y a la cuarta es 4y cúbica y ponemos de y de x, porque tenemos y con respecto a x, y del otro lado un 0, la derivada de esa constante. Pues voy a simplificar esto que está aquí en negro en la esperanza de llegar a esto que está acá. Simplificando, cancelando las de x, me queda 5x, x de x, más 4x de y de x, más 4y, uno fue de él por él, 4x por de y, el otro es de él por él, 4 por y por 1 por dx de x, que es un 1, menos 8, menos 8 y cúbica de y de x igual a 0. Lo siguiente que puedo hacer es multiplicar ambos lados del igual por dx. Multiplico ambos lados del igual por dx, me queda 5x de x más 4x de y, porque la del con él, más 4y de x menos 8y cúbica de y es igual a 0 por dx. Y si factorizo esto, pues veo que ellos ambos tienen dx, entonces voy a decir dx que multiplica a 5x más 4y, más dy que multiplica a 4x menos 8y cúbica, igual a 0. Si pasamos el dx del otro lado y el dy del otro lado, vemos que este está acá. 5x más 4y por dx más 4x menos 8y cúbica por dy igual a 0. Esta que está aquí sí es la respuesta. Respuesta utilizando este método que está en verde, basado en ese criterio café, para esa ecuación en forma diferencial. Con eso termino este ejercicio. Falta un ejemplo más. Terminamos este video. Vamos a resolver el ejercicio 32, que está después del ejercicio 31 que tú tienes que resolver. Entonces acá vamos a poner el ejercicio 32 que dice que multiplica a x más y más 1, que multiplica a x más y más 1 por dx, más, paréntesis, x más 2y, que multiplica a dy, es igual a 0. Y por x más y más 1 de x, más x más 2y de y igual a 0.
Este está en forma diferencial. Esto le llamamos m porque está multiplicando al de x y a él le llamamos n porque está multiplicando al de y y está igual a 0. Encontramos el m y el n. Bien. Por lo tanto, voy a anotar aquí abajo, m es igual a xy más y cuadrada más y, si distribuyo eso, y n es igual a x más 2y. La petición con el criterio, la derivada de m con respecto a y, vamos a calcular la derivada de m con respecto a y. La derivada de este primer objeto con respecto a y es x. X sale y la derivada de y es 1 más 2y más 1. La derivada de n con respecto a x es un 1. Nosotros vemos estos dos objetos y concluimos que no son iguales. Por lo tanto, la ecuación original en rojo, así como está, no es exacta y por lo tanto no puedo utilizar estos tres pasos porque no voy a llegar a una respuesta. Va a haber conflictos con algunas letras cuando iguale en la parte 2. Sin embargo, está en los ejercicios. Si nosotros leemos las instrucciones, dice, en los problemas 31 al 36, resuelva la ecuación diferencial dada determinando un factor integrante. Significa que vamos a hablar aquí también de algo que podemos multiplicar ambos lados de la ecuación, que sí la va a ser exacta. Vamos a multiplicar ambos lados de esa ecuación en rojo por algo que haga que sí sea exacta. Ahorita no es exacta. En la página anterior, a los ejercicios, tiene los factores integrantes. Hay dos casos de factores integrantes, los voy a poner en. Entonces aquí vamos a poner factores. Uno de ellos es mu de x igual a e a la integral de m sub y menos n sub x. Todo esto sobre n con respecto a x. El otro es mu de y es igual a e a la integral mu de y e a la integral de n sub x n sub x menos m sub y sobre m con respecto a y. Bueno, la idea es que si nosotros ponemos esto, buscamos esto, solamente esa expresión depende de x, nosotros la podemos integrar. Y al integrarla y poner e a la algo, me va a quedar una función nada más de x. Esa función nada más de x la voy a multiplicar a ambos lados de la ecuación. Solo si este objeto solo depende de x. O si este objeto depende solo de y, entonces yo puedo encontrar esta mu y multiplicar ambos lados de la ecuación por esa mu. Por lo tanto, voy a ver cuánto es este y cuánto es este. Si en alguno de los dos casos tengo suerte y me queda solo cosas de x o solo cosas de y, voy a poder utilizar este factor integrante. Y en ninguno de los casos aplica, entonces este no se podrá resolver por el método de ecuaciones exactas y tendremos que buscar otro método. Entonces, voy a hacer primero este de aquí. Lo voy a llamar A. Voy a hacer aquí abajo el a ver si tengo suerte. M sub y. M sub y es x más 2y más 1. X más 2y más 1. Menos n sub x. N sub x es 1. Sobre n. N es x más 2y.
x más. Nosotros simplificamos esto, vemos que de hecho nos da un 1, porque más 1 y el menos 1 se cancela, y me queda x más 2y arriba y abajo. Entonces ya tuve suerte con el inciso A, todo ese objeto es un 1. Entonces ya no voy a hacer acá el B, porque ya encontré que mu sub x va a funcionar. Aquí abajo voy a poner mu sub x, perdón, mu de x es igual a e a la integral que dije que es m sub y menos n sub x sobre n, o sea, la integral de 1 de x, la integral de 1 de x. Por lo tanto, pues esto es la x. Pues lo que estamos diciendo, vamos a verificarlo. Si la ecuación original en rojo le multiplico por e a la x a ambos lados, ya debe de ser exacta. Vamos a analizar. Entonces, voy a reescribir la ecuación original en rojo, pero voy a multiplicar por e a la x a ambos lados. Me va a quedar e a la x que multiplica a xy más y cuadrada más y por dx más e a la x por x más y por dy igual a e a la x por 0. La ecuación original la multiplicamos por su factor integrante e a la x. Y entonces, de nuevo, identifico, esto lo vamos a poner acá aparte. Entonces, la ecuación original en rojo la convertí en esta nueva en azul. De nuevo, identifico m. M es e a la x que multiplica a xy más y cuadrado más y. Y n es igual a e a la x por m. Y este es n. Entonces, aplicamos el criterio. Para el criterio necesito calcular m sub y. ¿Vale? Este con respecto a y, e a la x es un número, por lo tanto esta e a la x la voy a factorizar. Y la derivada de este con respecto a y es x más 2y más 1. Y de aquí necesito la derivada de n con respecto a x. Para derivar a n con respecto a x, x es letra. Por lo tanto, aquí tengo dos funciones, a diferencia de acá que tenía número por función. Al tener dos funciones, la regla va a ser la primera función por la derivada de la segunda. Tengo que derivar a este con respecto a x, que es un 1, más la segunda, que es x más 2y, por la derivada de e a la x, que sea la x. Yo factorizo, me queda e a la x que multiplica a 1 más x más 2y. Analizando estos dos objetos, veo que sí son iguales. Ya hicimos la ecuación exacta. Por lo tanto, puedo seguir los pasos. El primer paso fue integrar a m, que es e a la x por t más y cuadrada más y con respecto a x y llamarle f. Fue lo que anotamos acá en los pasos. Integrar a m con respecto a x y llamarle a f, y su constante de integración va a ser g de y. Al nosotros integrar con respecto a x, significa que y es un número. Entonces yo podría reescribir esto como y integral de x e a la x de x más y cuadrada más y integral de e a la x de x y llamarle f. Verifiquemos que eso está correcto.
multiplicarlo a él por él con su diferencial y sacar la constante y. Y después multiplicarlo a él por ellos dos, porque ambos son números, sacarlos y solamente dejar el a la x de x. Por lo tanto, me va a quedar que f es igual a y. Para integrar x a la x, lo podemos hacer aquí por tabulación. X a la x, 1, 0, a la x a la x. Y vemos que la respuesta es x a la x menos a la x más y cuadrada más y por la integral de a la x es e a la x más la constante, que en este caso es g de y. Vamos a simplificar esto. F es igual a xy a la x menos y a la x más y cuadrada a la x más y a la x más g de y. Estos dos objetos veo que se cancelan. Concluimos que f es igual a, en orden de potencias, e cuadrada a la x más xy a la x más g de y. La segunda parte del ejercicio es encontrar la derivada de f con respecto a y. Entonces voy a derivar a esto con respecto a y. Y entonces, derivando con respecto a y, pues sea la x es un número y la derivada de y cuadrada es 2y. Más el segundo objeto, el x sea la x, que son números, salen, la derivada de y es un 1. Más el tercer objeto es g' de y. Y el método pide que se iguale esto con n, donde aquí arriba pusimos que n es e a la x por x más 2y. A la x por x más 2y. A la x por x más 2y. Y entonces nosotros nos enfocamos en esta ecuación para despejar la g' de y. Y veo que g' de y vale a la x por x. Ellos cancelan con ellos dos. Por lo tanto, g' de y es simplemente 0. Entonces, si nosotros integramos ambos lados con respecto a y, concluimos que g de y es simplemente una constante porque su derivada es 0. El último paso es sustituir a esa g de y en la original y decimos que f, vamos a usar otro color, que f es igual a y cuadrada a la x más xy a la x más g de y, que en este caso es una constante. Y el último paso es sustituir a f con 0. Y cuadrada a la x más xy a la x es igual a una constante. Esta es aquí. La solución de la ecuación general, porque depende de C. No hemos resuelto problemas de valores iniciales para encontrar el valor de C. Implícita. Vamos a verificar que esa es la respuesta. Haríamos derivación implícita. Diríamos que llegaríamos a esta ecuación original. Entonces, entre estos dos factores integrantes y este que tenemos acá, ahí está toda la teoría de este capítulo. Y hemos terminado. Muchas gracias por tu atención.